Apreciados alumnos, vamos a dar inicio a nuestro curso de acueductos y alcantarillados. Desarrollaremos la unidad número 1, que incluye como contenido de la misma las generalidades para el diseño de un acueducto y las estructuras de captación y desarenado. Para tal efecto vamos a trabajar sobre el diseño de un acueducto que fue denominado acueducto FESAT primer semestre del 2013, que corresponde al sistema de acueducto que fue diseñado por sus compañeros del semestre inmediatamente anterior, bajo la tutoría de quien les habla, el ingeniero Guillermo Jiménez Pinzón. Para tal efecto, se procedió a suministrar a los estudiantes la información pertinente para que pudiesen desarrollar este ejercicio académico, que corresponde simplemente a una herramienta que pretende buscar que ustedes aprendan a proyectar los cálculos de un pequeño abasto. Se procedió a tomar como dato inicial una población actual de 132 habitantes distribuida en 22 viviendas. Se determinó que íbamos a trabajar con una captación de fondo, lo cual implica que nuestra fuente es un pequeño cauce, bien sea una quebrada o un pequeño río. Se determinó que la rata de crecimiento poblacional estipulada por el DANE para este caso era del 2%, y se especificó un periodo de diseño según el RAS de conformidad con el nivel de complejidad de la población correspondiente a 25 años. Igualmente se aclaró que la dotación o consumo residencial correspondía al ajuste hecho en la última resolución modificatoria del RAS y que equivale a 90 litros habitante día. Igualmente, para poder calcular la dotación bruta, se dejó claridad en que se debía utilizar un porcentaje de pérdidas equivalente al 15%. Dentro de la planta topográfica entregada a los estudiantes se pudo ubicar una escuela que, según la información suministrada, cuenta con 60 alumnos, para lo cual se sugiere hacer una equivalencia de un habitante por cada 3 alumnos. Esto significaría que en el caso de esta escuela nos representaría el equivalente a 20 habitantes, que teniendo en cuenta una ubicación de 6 habitantes por casa, equivaldría a 3.33 viviendas más, aparte de las 132 iniciales. No existe consumo comercial, ni consumo institucional, ni consumo para incendios, lo cual fácilmente nos deja ver que corresponde a un acueducto veredal, que por tanto será diseñado con la denominada espina de pescado. De la misma forma, el RAS nos especifica que para este caso la constante K1 y K2 corresponderán a 1.3 y 1.6 respectivamente. Con esta información se procedió a iniciar el cálculo de las estructuras, para lo cual se hace necesario partir de determinar la población que vamos a servir, partiendo de la que tenemos en el momento. Dicha población corresponde, según los datos, a 132 habitantes, pero debe incluir el equivalente de habitantes de la escuela, que en este caso son 20 habitantes, lo cual nos origina una población actual de 152 habitantes. Esta población, afectada por una rata de crecimiento del 2%, en un periodo de diseño de 25 años y utilizando el método geométrico adaptado, nos permite calcular la población futura, siendo PF la población futura, PA la población actual, R la rata de crecimiento y N el porcentaje, o mejor, perdón, el periodo de diseño al que vamos a proyectar nuestro acueducto. De esta forma obtenemos una población final al cabo del horizonte de diseño de 249 habitantes, que cuentan con una dotación neta de 90 litros. Se hace necesario pues transformar esta dotación neta a dotación bruta, teniendo en cuenta el porcentaje de pérdidas que se especificó como un 15%. Así pues, aplicamos la fórmula de dotación bruta, que nos habla de una dotación neta dividida en 1 menos el porcentaje de pérdidas, lo cual nos lleva a determinar que la dotación bruta con la cual trabajaremos corresponde a 106 litros habitante día. Con ese valor se proceden a hacer el cálculo de consumos, en el cual se encuentra el caudal medio diario, o QMD minúscula, el caudal máximo diario, QMD mayúscula, el caudal máximo horario, QMH.
de cada uno de estos caudales dependerá el cálculo hidráulico del sistema. El caudal medio diario, o QM de minúscula, nos va a corresponder al caudal promedio que utiliza nuestra población a lo largo del tiempo de diseño. Ese caudal sencillamente va a ser igual a la población que acabamos de proyectar por la dotación que acabamos de encontrar, dividido en 86.400, que es la cantidad de segundos que tiene un día, lo cual nos permite que nuestro caudal sea expresado en litros por segundo. Para este caso, el caudal medio diario corresponde a 0.305486 litros por segundo. Teniendo en cuenta que este caudal promedio no es igual en todos los días del año y que hay días en los que hay mayor consumo, se procede a calcular el caudal máximo diario, o QM de mayúscula. Ese caudal máximo diario es sencillamente el caudal hallado anteriormente, es decir, el medio diario, afectado por la constante K1, que para nuestro caso, según la información, es de 1.3. Así obtenemos un caudal máximo diario de 0.397618 litros por segundo. Pero al igual que en todos los días existe un día de mayor consumo, dentro del día de mayor consumo existen horas pico, que corresponden a las horas de máximo consumo. Eso hace necesario que calculemos el caudal máximo horario, que sencillamente será nuestro caudal máximo diario hallado en el paso anterior, afectado por la constante K2, que para este caso es 1.6. Eso permite que en este ejemplo obtengamos un caudal máximo horario de 0.6362 litros por segundo. ¿Cuál es la importancia de estos caudales? Primero que todo, el caudal máximo diario, o QM de mayúscula, será el caudal de diseño utilizado para calcular boca toma, desarenador e incluso las líneas de aducción y conducción, mientras que el caudal máximo horario se emplea para diseñar la estructura de almacenamiento o tanque de almacenamiento, para calcular la planta de tratamiento en algunos casos y las redes de distribución. Normalmente o habitualmente con este caudal se diseña tanque y redes de distribución. Hay quienes en el momento de diseñar como margen de seguridad utilizan este mismo caudal para diseñar la red de aducción y la red de conducción, e incluso a veces la planta. Pero lo habitual, repito, es que con este caudal máximo horario se diseñe tanque de almacenamiento y redes de distribución. El resto de estructuras generalmente se van a diseñar con el caudal máximo diario. En este momento, de acuerdo al orden de estructuras, procedemos a calcular la captación, que en este caso es una captación de fondo, una boca toma de fondo, para la cual obtenemos alguna información básica que nos la exige el RAS, como el caudal de diseño, que ya dijimos es el QM de mayúscula, como la velocidad a través de la rejilla, el ancho que debe tener cada barra o cada varilla de esa rejilla, la separación de barras y otro tipo de información que ustedes pueden encontrar en el RAS. Como ustedes ven, acá existe alguna información con unos numerales resaltados en negrilla, corresponden al numeral del RAS, donde se encuentran estipuladas estas condiciones que tienen una fuerza de norma o de ley. Si ustedes se dan cuenta, se habla de un ancho de barras de 0.025 llevado a unidades de pulgada, esto correspondería a una pulgada, y separación de barras de 0.03 metros, es decir, el espacio entre cada una de las varillas. Acá me están hablando de que la varilla mínima que yo puedo utilizar es de 0.025, que me equivale a una pulgada. Razón justificada en el hecho de que la rejilla puede llegar a soportar el paso de piedras, el golpe de las mismas e incluso en ocasiones de animales que pasan sobre las quebradas, por lo cual una varilla de menos de una pulgada no es recomendable para hacer esa rejilla. Utilizando las fórmulas que están en el curso virtual, hallamos el área de la rejilla, utilizando el caudal de diseño, la velocidad que nos estipula el RAS y la eficiencia de la rejilla, que sencillamente es una relación, como se ve en esta fórmula, entre la separación que tienen las barras, que nos lo da el RAS, el área de las barras o el ancho de las barras mejor, que nos lo da también el RAS, y la separación. Esta eficiencia corresponde a la cantidad de agua que realmente se capta
frente a el espacio que ocupa cada una de las varillas. Con ese dato obtenemos para este ejemplo un área de rejilla de 0.004820 metros cuadrados. Pero bien, esa área de rejilla nos equivale a el marco de la rejilla, las varillas de la rejilla y los huecos por donde se va a ir el agua. Necesitamos especificar qué porcentaje o qué parte de esa área hallada corresponde al área útil, es decir, a los huecos por donde se va a ir el agua. Esa área útil sencillamente va a ser el área de la rejilla que acabamos de hallar multiplicada por la eficiencia de la rejilla, que ya la habíamos hallado anteriormente y que para este ejemplo corresponde a 0.55. Obtenemos pues un área útil. Con esa área útil hallada y con los datos que ya conocemos de velocidad y de caudal medio diario, verificamos la velocidad que se va a obtener para asegurarnos de que esa velocidad no pase los 0.15 metros por segundo, que es el valor que nos exige el RAS. Por seguridad constructiva, duplicamos el área que hallamos inicialmente de la rejilla, que correspondía a 0.0048, perdón, a 0.0026, es el área útil de la rejilla. La duplicamos, por seguridad nos da 0.0053 metros cuadrados, y tratando de darle dimensiones, suponemos o proponemos un ancho útil de 0.20, es decir, 20 centímetros, que es lo normal en una rejilla en un pequeño río. Al hacer el despeje respectivo tendríamos un largo de rejilla de 0.06, es decir, de 6 centímetros. Como ustedes pueden entender, no es una medida constructiva, aunque hidráulicamente nos funciona. Es ahí cuando entramos a adoptar medidas constructivas, conservamos el ancho de 0.25 y proponemos una relación a lo largo de 0.35 metros. Con estas medidas adoptadas procedemos a hacer uno de los dos cálculos más importantes que tiene una bocatoma. El primero de ellos es la lámina de agua sobre la rejilla, que sencillamente es determinar la cantidad de agua que yo debo tener sobre mi rejilla para que el acueducto me funcione en condiciones críticas. Con ello estamos diciendo en una época de lo que nosotros denominamos verano. Esta medida de lámina de agua sobre la rejilla debe darnos un resultado que sea menor a 1 centímetro, es decir, deben ser medidas del orden de milímetros que nos asegure que el acueducto funcionará en condiciones críticas. Se toma la fórmula que se está resaltando en este momento, de la cual el caudal Q es el caudal de diseño, K es una constante estipulada en el RAS en la tabla B4.5 que equivale a 1.83, L es la longitud de la rejilla que acabamos de adoptar como 0.35 metros en este ejemplo, y H será el valor que vamos a despejar o que vamos a hallar. Para este ejemplo H nos da 0.007277, es decir 7 milímetros, lo cual enmarca en lo exigido de que la medida sea menor de centímetros. ¿Qué hubiese pasado si este H nos da mayor de 1 centímetro? Sencillamente deberíamos venir y corregir este largo, darle una longitud más grande para que la altura de agua sobre la rejilla se disperse en esa longitud y descienda su medida hasta obtener dimensiones de menos de 1 centímetro. Con la fórmula que está en el curso virtual calculamos el número de barras que debe tener la rejilla y pasamos al segundo dato importante en una bocatoma, que es el orificio de control. ¿Qué es el orificio de control? Sencillo, cuando yo capto el agua en una bocatoma de fondo, el agua ingresa por la rejilla, va por una tubería o canal a una caja que queda en la orilla del río. Esa caja recibe todo el agua que yo capto, pero dentro de esa caja debo construir un muro por el cual o a través del cual solo pasará el agua que me ha otorgado la autoridad ambiental, en nuestro caso Corpo Boyacá. Para que yo pueda asegurar que solo se me vaya el agua que me concedieron, que en este caso corresponde al caudal de diseño, yo debo insertar en esa pared, en ese tabique de la caja, un orificio de control. Ese orificio de control debe tener un diámetro específico y debe tener sobre él una altura de muro que deje ir solo el agua que me autorizaron. El agua que pasa ese límite se irá por el muro de excesos.
¿Cómo se calcula ese orificio? Sencillo. Utilizaremos la fórmula que está resaltada, en la cual Q es el caudal de diseño, CD es el coeficiente para orificios sumergidos, que es 0,61, A es el área del orificio, que inicialmente yo supongo o propongo un diámetro específico, 2G es 2 veces la gravedad, y H será la altura que voy a calcular, que corresponde a la altura que se debe dejar sobre el orificio que voy a construir en la pared de la caja. Así pues, en este caso suponemos o proponemos un orificio de 1 pulgada. Con ese diámetro expresado en metros, calculo el área del orificio, que para este caso es 0.00051 metros cuadrados, y reemplazo en esta fórmula despejando H. En este caso, el H obtenido es de 0.083 metros, es decir, 8.3 centímetros. Al inverso que en la lámina de agua, acá necesitamos que las medidas sean mayores de centímetros, es decir, que sean construibles. 8.3 centímetros es una medida construible máxima si tenemos en cuenta que el espesor de un ladrillo es de 7 centímetros. Luego fácilmente podemos construir la altura que acabamos de hallar. ¿Qué hemos hecho al hallar esa altura? Sencillo, estamos diciendo que en la caja que recoge el caudal vamos a construir un muro que separe esa caja o que la divida en dos, que ese muro va a tener una altura, o mejor, el orificio que yo acabo de calcular va a estar ubicado a una altura de 15 o 20 centímetros del piso para dejar o para hacer que los sedimentos queden en el fondo de la caja, que ese orificio va a tener un diámetro de 1 pulgada y que sobre ese orificio mediré 8.3 centímetros y hasta esa altura irá el muro lateral de la caja por el cual se irán los excesos de agua. Es decir, sobre 8 centímetros encima del orificio, el agua que llegue se irá por el orificio y corresponderá al agua otorgada en la concesión, y lo que pase de esa altura sobrepasará el muro de excesos, irá a otro compartimiento de la caja que a su vez descargará ese caudal nuevamente a la quebrada, siendo ello los excesos del agua captada. Igual defino una pendiente para la tubería que me une la rejilla a la caja, que está entre el 14 y el 16% en una tubería normalmente con un diámetro mínimo de 4 pulgadas. Con eso queda definida el cálculo hidráulico de la captación de fondo, y procedemos a continuar con las estructuras. En el orden de construcción seguiría la línea de aducción, que es la línea que nos une la bocatoma con el desarenador. Igual, tanto la línea de aducción como la línea de conducción y las redes de distribución serán objeto de desarrollo de la unidad número 2 del presente curso. Así pues, la estructura que nos queda por ver en esta unidad es el desarenado. Ese desarenador sencillamente es una estructura normalmente rectangular en la cual vamos a remover arenas hasta o mínimo en un 87.5%, y serán partículas de arena que tienen un promedio de diámetro de 0.05 milímetros. Para ello es importante que conozcamos qué es la velocidad de sedimentación, que sepamos que es la velocidad con la que una partícula de arena tiende a caer al fondo de este tanque, que se calcula a partir de la ecuación de Stokes, y que básicamente considera algunos aspectos como la temperatura del agua, puesto que ella determina la viscosidad del agua, la cual o acelera o retrasa la velocidad que va a tener la partícula dentro del agua, y el peso específico de la arena, que en nuestro caso particular del altiplano cundiboyacense son arenas de pesos específicos aproximados de 2.65. La velocidad de sedimentación se calculará con la fórmula que aparece resaltada, en la cual velocidad de sedimentación es igual a la gravedad dividido en 18, multiplicado por el peso específico de la arena menos el peso específico del agua, dividido en la viscosidad del agua, en este caso a 12 grados centígrados, y multiplicado por el diámetro de las partículas al cuadrado. Importantísimo tener en cuenta que para esta fórmula hay unidades especiales, como cuáles. La gravedad no la utilizamos como metro sobre segundo cuadrado, que es lo normal, sino como centímetro segundo cuadrado, es decir, no utilizamos 9.81 metros segundo cuadrado, sino 981 centímetros sobre segundo cuadrado.
Utilizamos peso específico de la arena de 2.65, peso específico del agua de 1, viscosidad del agua, para este caso a 12 grados centígrados igual a 0.0124, que se obtiene de una tabla que la pueden ustedes consultar en cualquier manual de hidráulica, donde van a encontrar las viscosidades para las diferentes temperaturas de agua. Y finalmente se hace referencia a que el diámetro de las partículas que hablábamos era de 0.05 milímetros, en la fórmula se expresa en centímetros. Con todo ello obtenemos que para nuestro caso la velocidad de sedimentación es de 0.18 centímetros sobre segundo o 0.0018 metros sobre segundo. Se asume una profundidad inicial propuesta de 1.5, que es la profundidad mínima promedio que debe tener un desarenador en el centro del mismo. Digo en el centro porque la estructura de desarenado corresponde a una estructura con inclinaciones de los lados hacia el centro, donde en el centro tendremos la mayor profundidad, en este caso 1.5. Con esa profundidad adoptada, que será este H, y con la velocidad de sedimentación que acabamos de hallar, obtenemos el tiempo de sedimentación. Ese tiempo nos da en segundos, lo pasamos a minutos, en este caso 13.89 minutos, que será el tiempo necesario que una partícula utiliza para poder llegar al fondo del tanque. En los libros de hidráulica ustedes obtendrán la relación de los desarenadores, que se denomina A sobre T, que es el tiempo de retención dividido en el tiempo de sedimentación, y que nos permite asegurar que nuestro desarenador va a remover mínimo el 87.5% de partículas. Esa relación A sobre T, para que me remueva el 87.5, debe ser igual a 2.75. Conocemos la relación, que es 2.75, conocemos T, que es el tiempo de sedimentación que acabamos de hallar. Con ello despejamos A, que es el tiempo de retención, que significaría el tiempo que el agua debe estar en el tanque para asegurar que mi partícula de arena descienda hasta el fondo. Con ese tiempo de retención A y mi caudal de diseño, calculo la capacidad o el volumen del tanque. Ese volumen que acabo de hallar dividido en la altura, que ya había supuesto como 1.5, me da campo para calcular el área superficial, que corresponde al espejo de agua de mi tanque. Esa área superficial la comparo o la relaciono con la carga superficial que voy a recibir, es decir, el caudal total que voy a recibir. Así pues, la carga superficial Q minúscula será la relación entre el caudal de diseño y el área superficial que acabo de calcular. Esa carga superficial que voy a hallar, esta Q, debe ser menor que lo que se denomina o se conoce como carga superficial máxima. ¿Y cuál es la carga superficial máxima? Es la misma velocidad de sedimentación, en este caso 0.18 metros sobre segundo. Para nuestro ejemplo obtenemos que la carga superficial máxima va a ser 0.4065, que es mucho menor que 0.0018, que es nuestra velocidad de sedimentación. A continuación viene el cálculo de dimensiones, que simplemente es una relación largo-ancho, donde el largo es igual a 4 anchos. Calculamos las medidas, asumimos medidas por construcción y verificamos las velocidades con las fórmulas que encuentran en el curso, donde lo importante es verificar que la velocidad de traslación nunca superará a 20 veces la velocidad de sedimentación. Esto que nos asegura que el agua no pase tan rápido que se lleve las partículas, sino que al contrario tenga el tiempo suficiente para que las partículas desciendan. En nuestro ejemplo, la velocidad de traslación es 0.00053, que obviamente es menor que 0.036, que para este caso corresponde a 20 veces la velocidad de sedimentación. Debemos dejar adicionalmente una profundidad para almacenar los lodos en el fondo del tanque. Esos lodos corresponderán al 25% de la altura, que para nuestro caso serán 40 centímetros. De esta forma nosotros podemos tener o destacar mejor qué se necesita para diseñar un desarenador. Es importante que ustedes vean estos cortes de un desarenador. Acá, por ejemplo, estamos observando la zona 1, que es la zona de entrada, zona de aquietamiento,
donde el agua llega al tanque y se calma para que no nos genere resaltos. La zona 2, que es la zona de ingreso al desarenador. La zona 3 sería toda la zona del desarenador como tal, o la zona de sedimentación, que es esta en el centro. La zona 4 es el fondo, que es donde van a ir acumulados los lodos, y la zona 5 es la zona de salida. Si ustedes se dan cuenta, en este corte el desarenador tiene una pendiente hacia el centro que viene de norte a sur y de norte a centro y de sur a centro, pero también va a tener una pendiente que viene de oriente a centro y de occidente a centro. Es decir, siempre van a confluir en el quiebre del mismo desarenador. Con esto se da por terminada la unidad número 1.